Buenas tardes, hermanos. Los saluda su hermano en Cristo, Gastón Umaña, del Ministerio Sonando la Trompeta, acá desde San José de Costa Rica. Teníamos tiempos que no entregamos mensajes por este medio a los hermanos, pero he recibido una serie de solicitudes de parte de hermanos por chats internos, por mensajes internos, que querían mi opinión con respecto a lo que está ocurriendo con todo este tema del coronavirus, del COVID-19, y querían que yo les diera mi opinión en relación a qué tiene que ver esto con la profecía bíblica, qué tiene que ver esto con el tiempo del fin. Vamos a darles mi opinión en base a las escrituras y vamos a tratar de hacerlo en unos 15 minutos, tal vez dos videos de 15 minutos, para primero darles un poco la base bíblica y después entrar con un mensaje ya de reflexión, porque estamos en los tiempos finales y es tiempo, es muy necesario que el pueblo de Cristo despierte, que despertemos, porque estamos durmiendo. Entonces la palabra hablaba de que despiértate tú que duermes, ¿verdad? Porque la iglesia está dormida, el pueblo de Dios está dormido y no está entendiendo muchas de las cosas que están ocurriendo. Entonces para empezar, vamos a buscar Mateo 24. Vayan rápidamente los que tengan la Biblia ahí, o si no, pues lo escuchan y después lo buscan. En Mateo 24 Jesús empezó a dar una serie de señales, y por esas señales es que yo estoy 100% seguro que las cosas que están ocurriendo en este tiempo tienen que ver con los juicios de los tiempos finales. Jesús empezó diciendo en Mateo 24:3, que ustedes lo pueden ver, empezó a hablar del engaño religioso, empezó a decir que iban a venir falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, que iban a engañar a muchos. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 24, el versículo 3, después lo puede encontrar en el versículo 11 de ese mismo capítulo y hasta en el mismo versículo 24, donde Jesús nos advirtió mucho sobre el engaño religioso, que nosotros, los que hemos vivido en las últimas décadas del siglo XX y los que estamos ahora en el siglo XXI, pues nos damos cuenta que eso se ha cumplido al pie de la letra, porque la iglesia fue contaminada con apostasía, y entonces ahora nos encontramos que muchos de los ministros, que la mayoría, por no decir que casi todos, de los ministros, gente que está en apostasía, que está enseñando doctrinas de demonios, que está enseñando falsas doctrinas, que se han dividido en denominaciones, ¿verdad? Que las denominaciones son escuelas de pensamiento, que básicamente al final del día en el original significa herejías. Y vemos al pueblo de Dios súper confundido. ¿Por qué? Porque como no estudian la palabra de Dios, entonces han sido engañados por este montón de falsos ministros, ¿verdad? Todo eso que nos habló Jesús ahí en Mateo 24 y en muchos lugares, en Mateo 7 también Jesús fue muy claro al respecto. Entonces, vemos esa primera señal. Después ahí en el versículo 6 de Mateo 24, Jesús nos hablaba de que íbamos a oír de rumores de guerras, rumores de guerras, pero dijo, no se turben. Entonces, muy importante, Jesús aquí nos está diciendo, no se llenen de estrés, no pierdan la paz, no se preocupen más de lo que se pueden preocupar, no se turben. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús nos está diciendo, no pierdan la paz, no se estrese, no se preocupe, está bien, están pasando un montón de cosas como vamos a ver ahora, pero la iglesia de Cristo tiene que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 12. Entonces, aún no ha llegado el fin. ¿Qué es el fin? El fin es cuando Jesucristo viene por segunda vez a establecer ya el reino de Dios acá, y viene a destruir el imperio de Satanás, el imperio del anticristo. Entonces Jesús aquí nos está diciendo que esto es apenas los primeros pasos, no se turbe porque aún no hemos llegado hasta ahí. En el versículo 7, que quiero que le pongan mucha atención, porque en este versículo 7 acá nos vamos a encontrar cosas de estas que estamos viviendo en nuestros días. Y dice, porque se levantará nación contra nación. Entonces tenemos la Segunda Guerra Mundial, que murieron millones de personas, la Primera Guerra Mundial, que murieron millones de personas. Tenemos las guerras de Vietnam, de Corea, y más reciente en nuestras épocas lo que ha pasado ahí en el Golfo Pérsico, en Irak, en Irán, y ahora en estos días recientes en Siria, más otras guerras y guerras de guerrillas en países africanos. Entonces vemos que hay guerras y rumores de guerras, una señal que no nos podemos perder de que estamos en los tiempos finales. Y dice también que iban a haber pestes. Ahí lo puede ver en Mateo 24:7, iban a haber pestes.
por siglos han habido pestes, pero las pestes que están saliendo en nuestras épocas, no ha habido, no ha habido una referencia tal en el pasado. Por ejemplo, tenemos el SIDA. El SIDA es un virus mortal. Tenemos el ébola, un virus mortal. Tenemos el virus de la comecarne, mortal. La gripe porcina y aviar que pasaron hace poco, influenza. La fiebre española que mató hace 100 años millones de personas. Y ahora en nuestros días, en estos días nos tocó a nuestra generación ser testigos de otra peste, del coronavirus o COVID-19, que ahora tiene un impacto a nivel mundial porque la gente viaja en aviones. Hoy en la mañana puedes estar en Francia y en la noche estás acá en Costa Rica, o en Guatemala, o en Miami, o en Nueva York, o en Buenos Aires, o en Río de Janeiro, o en Madrid. Y un poquito de horas más si estás en China, en Corea del Sur, en Japón, en Australia. Hoy nos movemos rápidamente. Entonces ese virus que apareció en una ciudad muy grande allá, pero que no era una de las ciudades principales de China, empezó un virus y ese virus ya tiene casi que contaminado a la mayoría de los planetas del planeta, de la mayoría de países del planeta Tierra, los cuales ha muerto mucha gente. Aquí en Costa Rica estamos en emergencia nacional, no nos dejan, nos han recomendado no salir de las casas, no podemos ir a hacer la vida normal porque el virus se está propagando. Entonces, estamos en emergencia y estamos viviendo tiempos finales. Pero dice Jesús después, y hambres. Entonces, las hambres tienen mucha relación con las pestes y con las guerras, porque cuando hay guerra, los países entran en problemas económicos y no hay suficiente como para producir y que haya alimentos para todos, y cuando hay pestes también. Ahora, por estas pestes que están pasando, por lo menos acá en Costa Rica, todo el turismo se va a morir. En Costa Rica el turismo es una de las principales fuentes de ingresos, porque Costa Rica es un país súper lindo, pero ¿qué pasa? Todo se canceló. Todo se canceló. Las empresas hoteleras y las empresas de turismo están cerrando, van a despedir a casi todas las gentes que vivían de eso, que estaban viviendo las vacas gordas. Ahora toca vacas flacas. Y así muchas industrias que están relacionadas acá están cerrando, van a cerrar, están con problemas económicos porque todo el mundo está encerrado y nadie está comprando ni vendiendo. Entonces vemos pestes, vemos hambres y terremotos, que en otras ocasiones hemos hablado porque estamos viviendo épocas de terremotos más grandes, de escalas de 7, 8, de tsunamis, etcétera, que antes no se daban. Pero dice Jesús en Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces, dijo Jesús ahí, usando las palabras yo de él, no se turben, todo esto es principio de dolores. Entonces, estas señales que Jesús nos dejó me permiten llegar a la conclusión que todo esto que está ocurriendo tiene que ver con el tiempo del fin. En Apocalipsis 6 es un pasaje paralelo, o más bien que confirma la enseñanza de Jesús. Acuérdense que Apocalipsis es la revelación de Jesús y como Jesús es el autor de Mateo 24 no puede haber contradicción. Son textos paralelos, igual que Marcos 13 y Lucas 21. Se habla de esas 4 plagas, como vamos a ver ahora en este video o en el segundo que les voy a entregar, de que esas son las 4 instrumentos que utiliza Dios para castigar a la humanidad y para castigar también a su pueblo cuando hay desobediencia y maldad. El engaño religioso, que lo hablamos ahora, que es el jinete del caballo blanco, que lo vemos acá en Apocalipsis 6:2. Ese jinete del caballo blanco es el espíritu del anticristo que se ha empezado a mover desde hace décadas y está infiltrado en el pueblo de Dios, y la gente cree que esos ministros que están enseñándoles prosperidad y confesión positiva y calvinismo y un montón de falsas doctrinas que nunca se fueron enseñadas por Jesús ni sus discípulos, es palabra de Dios, cuando todas esas cosas son falsas doctrinas, son herejías. Las denominaciones como tal son herejías porque la iglesia de Cristo es una, la unidad del Espíritu. Usted lo puede leer en Efesios capítulo 4, un Dios, un Espíritu, un Señor, una doctrina o una fe. Entonces, el engaño religioso lo podemos ver en el caballo en el caballo blanco en Apocalipsis 6. Después vemos el caballo, el segundo sello se abre y vemos un caballo color rojo o bermejo,
que es un caballo que está relacionado, un jinete, un caballo que está relacionado con la muerte a través de las guerras. Dice que se le dio potestad de quitar la paz y se mataban unos a otros, que son las guerras que Jesús mencionó en Mateo 24 y que en nuestra época hemos sido testigos, o inclusive por nuestros padres, por nuestros abuelos que nos contaron de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam y lo que hemos visto nosotros con las guerras del Golfo Pérsico. Versículo 5 de Apocalipsis 6 dice que cerró el tercer sello y se vio ahí un caballo negro, ¿verdad? Donde trae un ejemplo, unas parábolas que nos hacen ver de que va a haber escasez de alimentos porque los alimentos básicos se van a vender a precios casi que del salario de un día. Entonces, las guerras traen hambre, la peste trae hambre, y en el versículo 7 y 8 llegamos al tema de las pestes para que vean la relación que tiene esto que está aconteciendo y otras pestes que han habido con la profecía bíblica. Y dice en el versículo 7, y cuando él abrió el cuarto sello, Apocalipsis 6, 7, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo amarillo. Y dice, y el que lo montaba tenía nombre de muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. A la muerte se le dio potestad para que elimine el 25% de la población del mundo. Si hoy somos 8 billones casi, un 25 son 2 billones de habitantes. No 2 millones, 2 billones de habitantes que van a morir a causa de la espada, que es guerras, hambre, como consecuencia de las guerras, mortandad, que son todas estas pestes, mortandad a través de las pestes y las plagas, y de las bestias de la tierra, que como les decía que con un enfoque profético las bestias, la bestia que habla Apocalipsis 13, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 15 es nada más y nada menos que el engaño religioso a través del anticristo, el falso profeta y los espíritus engañadores. Entonces, ¿qué conclusión llegamos con las señales que nos da Jesús en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, en la que nos da el libro de Apocalipsis? Que todas estas son señales de los juicios de Dios. ¿Y por qué? Por la maldad del hombre, como vamos a ver en el segundo video, y por la desobediencia y la apostasía del pueblo de Dios. Entonces, las señales ahí están. Vamos a ver ahora que en el Antiguo Testamento Dios, nuestro Padre Celestial, dejó muy claro cuáles iban a ser los instrumentos que él iba, las saetas o las flechas o los dardos que él iba a utilizar para castigarnos en caso que cayéramos en desobediencia. El engaño religioso, las bestias, espada, las guerras, el hambre y las plagas y las pestes como las que estamos viviendo. Estamos en tiempos finales, es tiempo de despertar. Hace no pocos meses atrás o semanas atrás vimos que Australia, que es un continente, que es una gran isla, se estaba quemando. Casi que el cumplimiento, una pequeña señal del cumplimiento de la primera trompeta. La primera trompeta, una de las trompetas habla que un tercio de la tierra se va a quemar. Imagínense, un tercio de la tierra se va a empezar a quemar. Y vimos ya una pequeña señal en California, ahí en los bosques de California, en Australia. Entonces, las cosas se están acelerando y sobre todo una de las cosas más claras es la frialdad, la tibiez en el pueblo de Cristo, haciendo referencia a la profecía bíblica de la iglesia de la Odisea, la iglesia que Jesús vomita de su boca porque no era fría ni caliente, era una iglesia tibia, como la que tenemos ahora, un pueblo tibio, que está más interesada en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Entonces, esto que está ocurriendo es un tiempo para despertar, un tiempo para arrepentirnos. Jesús decía, si no os arrepentís, todos igualmente pereceremos. Si usted, yo, todos no nos arrepentimos, vamos a irnos al lago de fuego. Entonces, es tiempo, estamos a tiempo. No se pierda el segundo video que vamos a poner después de este para que usted vea y entienda la forma que tiene Dios de actuar cuando el hombre cae en rebeldía y cuando la iglesia cae en apostasía. Que el Señor los continúe bendiciendo y no se pierdan el segundo video. Compartan esto, como dije, esto es un mensaje para la iglesia de Cristo, no para el mundo, es para la iglesia de Cristo. Compártalo con la mayoría de las personas
que pueda, porque es tiempo de arrepentimiento. Amén, que el Señor los continúe bendiciendo.